La economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya ha pasado un tiempo de la implementación del impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿De qué manera este impuesto ha impactado en nuestra economía, en la micro, en la macro? ¿Ha ayudado al sector gubernamental a financiarse de alguna otra forma? ¿De qué ha servido el impuesto a las grandes transacciones financieras a la economía nacional? Está con nosotros el profesor Aarón Olmos, economista, experto también en criptoactivos. Lo puede seguir en Instagram como @AarónOlmos1, @AarónOlmos1. Profesor, un gusto saludarle y recibirle. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Vanessa, Guillermo, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Un abrazo, A usted Aarón. siempre por estar con nosotros. En alguna medida este impuesto, profesor, ha servido para incentivar el uso del bolívar y tratar de frenar esa dolarización informal en el país, ¿o no? Fíjate que no, realmente cuando tú leías la exposición de motivos de cuando era propuesta de ley, que estaba en la asamblea, primera discusión y segunda discusión, lo que se nos decía principalmente era eso, pues que la intención era incentivar el uso del bolívar por sobre otros medios de pago e inclusive el uso del petro por sobre otros criptoactivos, ¿no? Luego, al entrar en vigencia de esta reforma de estas grandes transacciones financieras, más bien lo que vimos fue, bueno, todo lo podemos recordar, cierto nivel de distorsión en términos del ajuste de las máquinas fiscales. Luego, entonces, cómo se iba a hacer esto desde el punto de vista práctico, en términos del cobro, cuál iba a ser la alícuota. Bueno, uno de esos elementos se solventaron, la alícuota fue del 3%, y después vino el impacto sobre las estructuras de costos y finalmente de precios, que, bueno, según cálculos de entes gremiales, nuestros venezolanos, del comercio y los servicios, bueno, pues se llegó a hablar hasta de un 18, casi 20% de impacto sobre el precio final, ¿no? Por la imposición de este impuesto, dado la gran mayoría del uso de divisas y activos distintos al petróleo. Ahora, lo que sí aparentemente ha ocurrido, Aarón, y no sé, Aarón Olmos 1 conversa con nosotros, economista y experto en criptoactivos, es que la gente empezó a tener como que más bolívares. Exacto. Entonces, O a buscarlos, o a a buscarlos procurarlos. también, exactamente. Entonces, no sé de qué manera ese porcentaje de uso de moneda, me quiero explicar mejor. Antes la gente que prefería tener dólares, todavía lo seguimos prefiriendo, pero también el bolívar se hizo como que necesario para evitar también este impuesto. ¿Qué ha pasado? ¿Eso es así o no? Fíjate, a nivel de resguardo y de ahorro, las personas siguen con una apetencia muy grande a divisas, ¿no? A monedas distintas al bolívar, ¿no? Por eso tenemos una economía multimoneda, ¿no? A nivel de medios de pago. Estamos en el occidente del país, el peso colombiano es el que más se utiliza, es la moneda funcional. Estamos en el sur de Venezuela, el tema del oro, que tiene muchos años siendo más utilizado, el real, el dólar. Estamos en el centro de Venezuela, ya el peso está llegando a los llanos como medio de pago. La vivienda sigue estando presente. Independientemente de todos estos esfuerzos, los venezolanos seguimos pues teniendo un porcentaje de nuestro trabajo medido en salarios o en ingresos o en renta, pues en moneda extranjera, ¿no? Y si bien a nivel comercial se percibió un cambio en los porcentajes de uso de bolívares, porque bueno, evidentemente los primeros meses mayormente las personas se volcó a utilizar el bolívar para no necesariamente pagar este 3%. Bueno, pues vimos también un proceso de tendencia otra vez a un mayor uso de divisas, ¿no? Independientemente, algunas personas te decían, bueno, es un 3%, bueno, este 3%, igual yo voy a utilizar esto porque es lo que tengo, ¿no? Claro. Y eso es importante de ver, porque más allá de castigar un medio de pago que de 2019 a la fecha, más bien que ayudó a dinamizar la actividad económica venezolana, hemos visto más bien un incremento de cifras del Banco Central de Venezuela, el incremento de la liquidez en lo que va de año, ¿no? Bastante interesante, ¿no? O sea, que nos dice que inclusive, más allá, de alguna manera esto, por la vía fiscal, controlar el uso de un medio de pago que se pretendía y se hizo entender en algún momento que era hasta un componente de la situación inflacionaria. Por lo contrario, más bien comenzó a solventar una cantidad de problemas por la estabilidad que había con respecto al tipo de cambio. La estabilidad se perdió. Bueno, hemos visto un incremento ahora aún mayor de la liquidez en el mercado, con la gran tendencia a ser el último trimestre del año donde más dinero debe circular. Entonces no necesariamente ha cumplido su objetivo.
Les recordamos que escuchan al profesor Aarón Olmos, economista, docente, investigador y director de Olmos Group. Yo recuerdo que cuando se anunciaba este impuesto, pues mucha gente temía que pudiese alcanzar el tema de las remesas. Ya hoy en día sabemos que no es así, pero bueno, justamente hablando de las remesas, ¿cuál ha sido el impacto en la economía venezolana? ¿Qué tanto o qué porcentaje, no sé si tendrá alguna cifra, de las familias venezolanas dependen de eso, de las remesas? Bueno, estadísticas o datos tengo más bien. Recientemente se publicó una estadística sobre la cantidad de venezolanos que están en el extranjero, registrados o calculados por los países que lo han recibido. Lo que ha hecho más bien es consumar, ¿verdad? Todos los venezolanos de diferentes países. Estamos hablando ya de 7 millones de personas, ¿no? Evidentemente no todas estos millones de personas en sus hogares generalmente están enviando remesas a sus familiares. Por ejemplo, tengo familiares en el extranjero y ellos no reciben nada, por ejemplo, ¿no? Ahora hay algunos que sí, efectivamente, claro que sí, envían a sus familiares. Originalmente eran unas cifras que rondaban entre los 80, 100 dólares mensuales equivalentes, pero recordemos que también tenemos una situación de inflación global, una situación de empleo, y bueno, no necesariamente los montos, bueno, se han mantenido de 3 o 4 años a la fecha. El dato de remesa no lo tengo ahorita, sin embargo, a nivel de lo que es la relación con el resto del mundo, desde el punto de vista económico y financiero, deberíamos poder validar allí su efecto, ¿no? Pero se estima, Aarón, que puede estar por encima de los 3.000 millones de dólares el envío de remesas a Venezuela. Hay países como, bueno, muchos de ellos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, donde el tema de remesas impacta de una forma importante en el Producto Interno Bruto. Ahora, te hago una pregunta también. ¿Es verdad que el gobierno tiene una política cambiaria, no sé si llamarlo así, política cambiaria, en el sentido de intentar mantener que se dispare el llamado dólar paralelo? Y para ello constantemente está entonces enviando o invirtiendo una cantidad importante de dólares cada semana para intentar frenar el alza del precio del dólar. Esto al lado de el impuesto a las grandes transacciones financieras. Es decir, yo te invito a ti a utilizar más el bolívar, pero a la vez estoy invirtiendo 80, 60, 20, 100 millones de dólares todas las semanas para que entonces el dólar no suba. ¿Cómo se puede entender eso? No sé si es una va con la otra o muy por el contrario, quizás son dos caminos distintos. No, bueno, fíjate, el tema de la política cambiaria del Banco Central de Venezuela, que ya cumple más de un año y ha sido muy, muy costoso su aplicación, durante los primeros meses, pues tuvo un efecto positivo, ¿no? Porque recordemos que mantuvo a raya el tipo de cambio entre unas bandas de 4 o 5 bolívares, ¿no? El problema con esto es que, bueno, el gobierno venezolano, pasó el tiempo, sobre todo lo que va en este año 2022, no necesariamente ha tenido la cantidad de ingresos que llegó a tener el año pasado. Tenemos una disminución, por ejemplo, en la capacidad productiva de barriles de petróleo. Pasamos de los 700.000 barriles día, ahora estamos otra vez en el orden de los 600.000, 500.000 casi. El precio del petróleo, que por el efecto de la invasión Rusia-Ucrania llegó a estar, por lo menos en el mes de junio, en $92.25 por barril, la Brent, por ejemplo, está ahorita ya por el orden de los $70 de nuevo, ¿no? Eso generó menor ingreso en caja y una menor capacidad para poder seguir insuflando cantidad de divisas en el mercado interno, que es lo que hasta ahora había estado funcionando hasta cierta manera para calmar la apetencia de todos esos agentes económicos que requieren divisas, porque lo que se hace es vender divisas en el sistema financiero. Ahora, esto de alguna manera, ¿cómo se entiende con el impuesto de grandes transacciones? El impuesto de grandes transacciones financieras, que su nombre dice, y está pensado para una cosa distinta, para la cual fue reformado, cuando uno lo ve en su operación, en términos fácticos, toca precisamente a Vanessa, a Guillermo, cuando vamos a comprar como últimos eslabones en la cadena productiva un bien o servicio y pagamos en una moneda diferente. El tema con esta gran cantidad de divisas que salen al mercado es que al final de cuentas siguen siendo el principal indicador de que la solución está lejos de encontrarse, en el sentido de que
si efectivamente la política económica que se está hilvanando en el Banco Nacional por parte del Banco Central, que tiene una parte de política cambiaria y otra de monetaria, estuviesen funcionando para darle mayor credibilidad y confianza al bolívar, no necesariamente estuviésemos viendo tal cantidad de liquidez o tal cantidad de divisas que, dicho sea de paso, por tener menor cantidad de ingresos, en los actuales momentos se está colocando menor cantidad en el mercado y por eso hemos visto el mayor incremento del tipo de cambio, ¿no? Entonces, el impuesto como tal no necesariamente tiende a ser un elemento positivo que permita corregir las distorsiones, más bien ha creado más distorsiones, ¿no? Y lo cierto es que el venezolano a pie, y bien en los primeros meses de la aplicación de este impuesto, tomaron la decisión algunos quizás de proteger más las divisas, tratar de buscar bolívares, seguimos viendo a lo largo y ancho del territorio nacional, bueno, una mayor cantidad de uso de divisas a nivel de flujo circulatorio, en operaciones al por menor, y mayormente otras, pues, desde el punto de vista digital, ¿no? Sin embargo, no necesariamente lo que se está haciendo está corrigiendo los problemas estructurales. Profesor, bueno, sabemos que tiene la mañana ocupada, así que le agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros. Que tenga un feliz día. Siempre a la orden, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. La economía, indicadores, criptos y tus finanzas.